Bienvenido. Bueno, buenos días. Perdón, ¿cómo pongo la pantalla completa? Que aquí no me da. En la parte Ya. de abajo, al lado, eso, ahí. Listo, ya. Es que no lo veía. Pero dale clic nuevamente, doctor Elkin, porque creo que no amplió. Ahí sí, ¿me lo están mirando? Ahora sí, sí, señor. Ok. Bueno, buenos días a todos. Ahí disculpan la demora, pero bueno, hubo algunos problemas como técnicos que no faltan en todo este trasegar pues por la parte de las videos. Bueno, vamos a mirar entonces algunos aspectos. Perdón, yo pico acá. Listo. Muchas gracias por la invitación a los organizadores a Cuidarte 2021, tanto a la Universidad de Antioquia pues, como al grupo de investigación, neurociencias, y obviamente a SOLAS pues, que represento. Yo soy médico especialista en medicina deportiva y precisamente hago pues, las evaluaciones en SOLAS de la parte pues, de actividad física y el ejercicio que pueden realizar pues, las personas allí en el centro. La charla que yo voy a dar se llama El ejercicio prolonga nuestra salud e independencia. Y la voy a dividir pues, en 6 temas principalmente. El primer tema es definir la definición de conceptos, algunos conceptos que son importantes. El segundo tema es consecuencias del sedentarismo. El tercer tema sería la actividad física como prevención. El tema 4 sería la importancia de la valoración de las capacidades físicas para la prescripción médica del ejercicio. El tema 5 es el ejercicio controlado como medicamento y vamos a sacar pues unas conclusiones finales. Entonces empecemos con el tema 1, que es la definición de conceptos. Entonces primero, ¿qué es ser activo? ¿Y qué es ser sedentario? Al parecer fueran como 2 conceptos muy similares, pero no, en realidad no son igualitos. El sedentarismo se define como la falta de actividad física o de movimiento durante las horas de vigilia. O sea, mientras estemos en vigilia, hacemos actividades que no van a sobrepasar el gasto energético o lo sobrepasan levemente, ese gasto energético que simplemente hacemos para poder vivir, o sea, para que funcione nuestro cerebro, para que funcionen el corazón, los pulmones, los riñones. Entonces, esas personas que levemente hacen un gasto, pero que no ni siquiera duplica lo que yo me gasto en reposo, simplemente por vivir, pues lo llamamos la persona sedentaria. O sea, que son esas actividades, por ejemplo, estar todo el día en el computador, en el celular o en un escritorio escribiendo, o sea, sentados todo el día o acostados muchas veces. Esas son las actividades de tipo sedentario. ¿Y cuál es la diferencia con la persona inactiva? La persona inactiva sí es la que hace algún tipo de actividad en la semana, pero según la Organización Mundial de la Salud, hace menos de 150 minutos de actividad física de intensidad moderada vigorosa por semana. O sea, no logra hacer esos requerimientos mínimos que habla la Organización Mundial de la Salud precisamente para considerarse una persona activa, que son más de 150 minutos acumulados de actividad física en la semana. Entonces, un ejemplo claro es aquel una persona que ejecutivo de pronto, que vive muy ocupado y que simplemente va a jugar, digamos, el partidito de fútbol de 1 hora los fines de semana. Esa persona, pues, no es totalmente sedentaria porque está haciendo esa actividad por lo menos una vez a la semana, pero que no va a ser suficiente. Va a ser una actividad de 60 minutos, o sea, no está haciendo esos mínimos 150 minutos que necesitamos. Y la otra medida es que no logra gastar la parte energética pues más de 600 veces lo que se gasta en reposo en semana. O sea, uno
El gasto basal, eso se llama la tasa metabólica basal, que es lo que gasta uno simplemente para vivir, eh, lo hace durante la semana, durante el reposo. Y simplemente el, si uno logra gastar 600 veces durante la semana de ese gasto energético, pues consideramos que es una persona activa. Si no lo hace, entonces lo consideramos como una persona inactiva. Siguiendo con los conceptos fundamentales, entonces tenemos este otro que es la forma física. ¿Qué es la forma física o la condición física o la palabra inglesa, el fitness? Es el funcionamiento óptimo de todos los sistemas del organismo. ¿Para qué? Para lograr un gran potencial desde el punto de vista fisiológico de la persona y obviamente una mejor calidad de vida. Desde todos los órganos, tanto del sistema cardiorrespiratorio como la parte muscular, la parte esquelética, etcétera, metabólica obviamente, que se combinan precisamente para que nosotros podamos hacer una vida plena. La actividad física se considera es como cualquier movimiento o contracciones musculares que van a producir un gasto energético. Si juntamos las dos, obviamente para que haya una buena forma física necesitamos hacer actividad física, o sea, necesitamos movernos precisamente. Y pues vamos a lograr entonces así, si tenemos buena actividad física, logramos una buena forma física, lo que se ha observado es que tenemos una buena capacidad funcional. ¿Y cómo se define la capacidad funcional? Es precisamente la relación entre el individuo y el entorno. O sea, son esos atributos relacionados con la salud que nos van a permitir a las personas ser y hacer lo que valoramos en forma independiente. Y pues obviamente esa capacidad funcional se va a lograr precisamente con mayor actividad física. O sea, mientras más incrementemos la actividad física, pues vamos a lograr entonces una capacidad funcional mucho mejor, que eso, le estamos hablando de una persona joven, va a ser muy importante, pero si estamos hablando de un adulto mayor, pues obviamente va a ser todavía más importante. Entonces, a mayor forma física va a haber mayor salud e independencia, porque obviamente si yo tengo una buena capacidad funcional, voy a ser más independiente y que me va a permitir obviamente un bienestar durante la vejez. Otros conceptos que queden claros es la diferencia entre el ejercicio y actividad física. El ejercicio y la actividad física eh, es, son dos conceptos totalmente diferentes. Actividad física sería el movimiento corporal producido por los músculos que produce un gasto energético que puede ser ocupacional, por ejemplo, un cotero, simplemente le toca hacer actividad física pues, por su labor como tal, o simplemente por desplazarme, como lo hace una persona, digamos, para desplazarse del metro al metro y tiene que caminar 10, 15 minutos para el metro, entonces esa es actividad física, o sea, no es algo programado, pero sí obviamente está produciendo un gasto energético. Obviamente un cotero está produciendo mucho más gasto energético que pues una persona que se desplaza caminando. Esta actividad física precisamente se utiliza en esa parte de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y lo que se ha observado es que las personas que tienen un nivel de actividad física bueno, pues su salud es mucho mejor, obviamente. Y ya el ejercicio es una parte de la actividad física, pero es planificado, estructurado, repetitivo y tiene como objeto el mantenimiento y la mejora de la forma física. O sea que aquí ya es cuando hay alguien que le está direccionando precisamente esa actividad física. Entonces ya se convierte en ejercicio porque es estructurado, repetitivo y planificado, obviamente, de acuerdo a las necesidades inclusive de las personas y cuyo objetivo ya es mejorar esa forma física que habíamos visto que tiene que relación con la capacidad funcional de la persona. Entonces, este ejercicio físico ya sí va a ser necesario cuando necesitamos precisamente, valga la redundancia, el ejercicio como parte del tratamiento de un problema de salud o como parte de la rehabilitación. La diferencia es que como tratamiento es cuando tiene la enfermedad pero no se ha complicado, y ya como parte de la rehabilitación sería aquel proceso en que ya la enfermedad se complicó y tuvo algún evento, por ejemplo, le dio un infarto y ya necesita el ejercicio en forma muy controlada
para que mejore su capacidad funcional nuevamente o para que la recupere después de ese infarto. Bueno, sigamos con el tema 2. Entonces, el tema 2 es consecuencias del sedentarismo o de la inactividad física. Entonces, vamos a hablar de algunas problemáticas precisamente del sedentarismo. Entre ellas, por ejemplo, el sedentarismo se ha comprobado que incrementa lo que llamamos el colesterol malo. El colesterol malo es la acumulación, el LDL es un transportador de grasa o de colesterol que va por la sangre, que va por las arterias y que simplemente cuando se llena, deposita ese exceso de grasa en las paredes de las arterias y pues entonces ¿qué va produciendo? Va produciendo una obstrucción. Lo que se ha observado es que las personas sedentarias, precisamente ese colesterol malo, es el que se va a incrementar y va a producir entonces estrechez de las paredes de las arterias, que esa arteria, si es digamos, del corazón, pues entonces va a taponar la irrigación de sangre, digamos, a esta parte del corazón y entonces le puede dar un infarto. ¿Qué es el infarto? Se muere esa parte del corazón. Cuando esa parte del corazón es pequeña, pues puede sobrevivir después de un infarto, pero si esa parte del corazón es muy grande, pues entonces puede dar lo que llamamos el infarto fulminante y la persona puede morirse por eso. Y lo que se ha visto es que el sedentarismo entonces incrementa esa posibilidad. El sedentarismo también lleva a problemas de osteoporosis. Miren cómo es un hueso normal, ¿sí? Y miren cómo es un hueso osteoporótico, donde precisamente la falta de calcificación hace que entonces ese hueso se vuelva frágil y que por cualquier trauma, por pequeño que sea, pueda producir una fractura, por ejemplo, una fractura de cadera aquí en el fémur, en la cabeza del fémur. Entonces, y que puede ser una fractura de cadera en una persona puede ser bastante complicada y que puede llevarla inclusive a veces hasta la muerte. Entonces, esto precisamente hay que prevenirlo y se ha observado que el sedentarismo propende pues por esto. La otra cosa que se ha observado es que el sedentario tiene menor expectativa de vida por acortamiento de unas partecitas de los cromosomas que llaman los telómeros. Estos son como la representación de los cromosomas y los telómeros son como estas paticas que están aquí, que esas paticas simplemente lo que se ha observado, que es una capucha en los extremos pues del ADN que lo protege de su destrucción o de su muerte. Lo que se ha observado es que cuando una célula se divide, cada vez que se divide más, miren que el telómero, esa capuchita, se va disminuyendo, o sea que estamos llegando a la muerte. ¿Qué pasa? Lo que se ha observado es que las personas sedentarias, precisamente estos capuchos o estos telómeros, son más acortados, más pequeñitos que las personas que son activas. Entonces es algo interesante pues ya desde el punto de vista genético y a nivel pues de las células. Ok. El sedentarismo también disminuye la salud vascular. ¿Y qué es eso? Lo que pasa es que en los vasos sanguíneos hay unas capas y la capa más interna, que es la que está en contacto pues, precisamente con la sangre, la llamamos el endotelio. Son unas celulitas, todas planitas, pero que tienen una función fundamental en el organismo. Lo que se ha observado es que las personas, mientras más sedentario, ese endotelio se va dañando. Este sería un endotelio sano. En cambio, un endotelio anormal sería, se le va acumulando esta grasa y precisamente ahí es donde empieza la obstrucción de las arterias. Entonces, lo que se ha observado por investigaciones es que luego de 56 días de estar sometido a una cama, digamos, hay un daño en el endotelio como tal de los vasos sanguíneos. Y luego de 5 días inclusive se empieza a ver incrementos en la presión la presión sanguínea, que el aumento de la presión va a llevar precisamente a ese daño endotelial. Y todo esto lo que se ha observado es que se puede prevenir mediante una combinación de ejercicio aeróbico y de fuerza.
Otros trastornos también que produce el sedentarismo son que el sistema de defensas va a ser menos competente. Lo que se ha visto en personas sedentarias es que hay, o sea, su sistema de defensa, pues como tal o inmunológico, no responde bien ante las infecciones y pues ante una pandemia eso es muy importante y de hecho se ha observado en investigaciones que las personas que hacen más actividad física tienen menos posibilidad de que se les complique, por ejemplo, el COVID o que lleguen a la muerte. También se ha visto que hay mayor probabilidad de sobrepeso en una persona sedentaria. ¿Por qué? Porque no gastan la energía que consumen durante la alimentación, entonces van acumulando esa energía y van primero a sobrepeso y luego llegan a la obesidad, que ya la obesidad tiene un montón de complicaciones y está relacionada con un montón de problemas como que aumentan el riesgo a nivel cardiovascular, o sea, un riesgo a infarto o a trombosis, y también riesgo a diabetes e hipertensión, que todas estas cosas están asociadas. Fuera de eso, también se nos va atrofiando la masa muscular. A partir de los 30 años de por sí se nos va atrofiando el músculo en una pequeña proporción. Se habla de que es 1% por cada década, pero si la persona es sedentaria, ese porcentaje de pérdida muscular es mucho mayor a medida que va avanzando el tiempo. Y si perdemos masa muscular, pues obviamente vamos a perder fuerza también. Y no solamente eso, sino también desde el punto de vista metabólico, el músculo es muy importante porque el músculo cuando se contrae produce un montón de sustancias, de mensajeritos que van a otros sistemas para que los otros sistemas también funcionen bien. O sea, todo esto está conectado. Y fuera de eso, uno con la edad puede ir perdiendo la agilidad, el equilibrio y la coordinación y una persona sedentaria pues obviamente la pierde mucho más rápido porque deja de exigir y de entrenarla el mismo músculo y la parte neurológica para que se tenga una buena coordinación, agilidad. Entonces, ¿qué hace? Si yo tengo menor fuerza y menos equilibrio y agilidad, ¿qué voy a hacer? Que muy posiblemente me pueda caer con mayor facilidad y pues que si está acompañado de la osteoporosis que hablamos anteriormente, pues entonces me pueda fracturar mucho más fácil. El tema 3, entonces vamos a hablar ya de actividad física. Ya hablamos de cuáles son los problemas del sedentarismo. Vamos a ver entonces cómo la actividad física nos ayuda precisamente a prevenir todos esos problemas. Entonces, precisamente, el sedentarismo, habíamos hablado que aumenta el riesgo de un montón de cosas, pues hablemos en términos ya porcentuales. Aumenta el 270% más de probabilidades de una persona sedentaria de tener accidente cerebrovascular o las famosas trombosis. El 160% más de probabilidad de tener diabetes. El 100%, o sea, el doble de probabilidades de tener un problema cardíaco o de producir una fractura y osteoporosis o inclusive con el cáncer también del colon, porque habíamos hablado de que la persona sedentaria disminuye su parte inmunológica y su parte inmunológica o de defensas no solamente es contra infecciones, sino también contra la producción de células malignas, como el cáncer. El 70% más de probabilidades de tener hipertensión arterial, el 60% más de probabilidades de tener cáncer también de mama. ¿Cómo vamos a prevenirlo precisamente? Estas son las recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dicen debemos de realizar mínimo 30 minutos diarios de actividad física o durante el trabajo, por ejemplo, hacer algunas cosas para aumentar el nivel de actividad física, como estacionar el auto a cuadras del trabajo o dar un paseo durante el descanso del mediodía o evitar estar sentado durante muchas horas y tratar de pararse varias veces. Y digamos que si yo tengo que enviar un mensaje, no lo mando por correo electrónico, sino y la persona trabaja en el mismo lugar, pues simplemente voy, me desplazo allá y le doy el mensaje directamente. Interrumpir esos periodos con breves estímulos de ejercicio. No tanto como esto, no utilicemos tanto el carro, simplemente dejemos el carro en la casa, evitémonos tacos, caminemos mejor o montemos en bicicleta para ir al trabajo, por ejemplo, o para ir al estudiar. Pues precisamente entonces estas cosas son las que nos van a llevar precisamente a la prevención de las consecuencias que ya habíamos hablado del sedentarismo. Y
Ya el tema 4 es cuál es la importancia de la valoración de esas capacidades físicas para la prescripción médica del ejercicio. Aquí es muy importante, esto inclusive son evaluaciones que realizamos pues en SOLAS a los que ingresan, y es que todo el mundo cree que la valoración de las capacidades físicas solamente es para personas jóvenes. No, es para todo el mundo. Y son muy importantes evaluarlas porque precisamente vamos a ver que estas valoraciones tienen que ver mucho con la parte de salud. Eh, Aquí repasemos un poquitico los tipos de ejercicios que mejoran la capacidad funcional y que están relacionados con la salud. El ejercicio, todo el mundo cree que caminar va a ser suficiente, pero el caminar, por ejemplo, es lo que llamamos el trabajo de resistencia o ejercicio o entrenamiento de resistencia, que pues es de resistencia donde la parte o los órganos que más se están beneficiando allí son la parte cardiopulmonar, obviamente muscular, pero más la parte cardiopulmonar. Y pues miren que es solamente un tipo de ejercicio que nos van a colaborar para la salud, porque también, por ejemplo, los de fuerza son importantísimos. Lo que les decía ahorita, el músculo es un órgano súper importante que cuando se contrae produce una serie de sustancias o mensajeritos que van a todos los sistemas y que ayudan a mejorar otras funciones de otras partes, entre ellas, por ejemplo, la del cerebro. Mejora, por ejemplo, la interconexión neuronal, que vamos a ver más adelante. Eh, y también, pues, el mantener esa masa muscular adecuada durante toda la vida, pues nos va a asegurar que lleguemos a una vejez mucho mejor. La flexibilidad es importantísimo y no nos vamos muy lejos. Si vamos a montarnos, digamos, a un bus, necesitamos un mínimo de flexibilidad para poder levantar el pie lo suficiente. O si no, nos vamos a tropezar y nos vamos a caer posiblemente. Entonces, la parte de estiramiento va a ser importante. Se ha observado también, por ejemplo, que la falta de flexibilidad en esta zona de la parte posterior del muslo, que llaman isquiotibiales, o en la parte lumbar, pues tiene, por ejemplo, una tendencia entonces a tener más problemas de espalda. La de resistencia cardiorrespiratoria que les dije que es muy importante para toda esa parte de tipo cardiovascular, para ayudar el control de los lípidos o del colesterol. La parte de coordinación y equilibrio, que son factores importantes precisamente para evitar las caídas en un futuro. Ese equilibrio es importantísimo, es el que nos va a definir en un momento dado que si nos tropezamos no nos caigamos de una, sino que seamos capaces de controlar los movimientos y evitar una caída en un momento dado. La otra parte es las evaluaciones antropométricas. Entonces, que esto, por ejemplo, es una evaluación que hacemos normalmente en SOLAS y que es muy importante. No solamente nos quedamos con el peso y con la talla de la persona y con eso se hace algo que se llama el índice de masa corporal, o sea, la relación entre el peso y la talla, que es importante, es un índice importante para saber por lo menos si la persona está en sobrepeso o no, pero muchas veces el problema es que sabemos que está en sobrepeso, pero no sabemos si ese sobrepeso es un exceso de masa muscular, pues o es por masa muscular o por un exceso de grasa, que esa diferencia es importantísima, porque es que cuando uno tiene un poquitico más de peso por masa muscular, no tiene ningún problema desde el punto de vista de salud. Pero cuando ese exceso de peso es por grasa, ahí sí hay mucho problema de salud, porque el exceso de grasa, la grasa produce esas sustancias que decía que son como mensajeros, pero que son mensajeros malos, que van a producir alteraciones, por ejemplo, en el exceso de esos mensajeros malos producidos por el exceso de grasa va a producir que haya resistencia a la insulina y que se produzca más fácil, por ejemplo, una diabetes y que también pueda producir inclusive alteraciones en la parte de la presión arterial. Entonces, para nosotros es muy importante y se debería hacer siempre medir el porcentaje de grasa de las personas, que se hace a través de este aparatico, que es muy sencillo y simplemente uno mira los pliegues y ahí ya hay fórmulas establecidas a nivel de los humanos para saber que la sumatoria de esos pliegues simplemente me va a dar el porcentaje de grasa a través de, pues, como les digo, de unas ecuaciones pues, que ya han sido estudiadas hace muchos años. El perímetro abdominal, por ejemplo, también es un índice muy importante porque nos indica riesgo cardiovascular, por decir algo.
Si las mujeres tienen más de 82 centímetros de perímetro abdominal, ya tienen un alto riesgo de problemas cardiovasculares. O si el hombre tiene más de 102 centímetros, tiene un alto riesgo también de problemas cardiovasculares. Y es algo que se ha relacionado muy bien pues con esa parte cardiovascular, porque el exceso de grasa, sobre todo a nivel del abdomen, es muy perjudicial y es el que más se ha relacionado con problemas de infartos y de trombosis. Eh, y fuera de eso, a través del porcentaje de grasa, a través del peso, nosotros podemos sacar una cosa que se llama el índice de masa libre de grasa, que es muy importante y es para saber qué tanta masa muscular está con respecto a la talla de la persona, y que es un índice que nos indica indirectamente cómo está muscularmente la persona. Si ese índice es muy bajito, quiere decir que esa persona tiene un músculo muy poquito, muy atrofiado, y que tiene mucho mayor riesgo de problemas a nivel metabólico y a nivel también de fuerza y de posibles caídas en un futuro. Entonces, esta parte antropométrica es una evaluación muy interesante y que nos da pues a nosotros un montón de información precisamente para saber cómo prescribe el ejercicio el médico especialista en medicina deportiva, porque si tiene muy poquita masa muscular, por ejemplo, obviamente es una persona que necesitamos trabajarle mucho la parte de fortalecimiento para producir esa hipertrofia muscular. Hay otros test que nos dan también mucha información. Por ejemplo, este es un test que se llama el Sit and Reach, eh, perdón, el test Chair Sit and Reach, que es un test para medir la flexibilidad. Simplemente la persona sentada se le dice que trate de tocar la punta del pie y uno mide pues la distancia que le falta para llegar allí. Normalmente uno debería de llegar hasta aquí. Pero esto también hay unos baremos o hay unas valoraciones de acuerdo a la edad que nos van a decir si están pues en deficientes o si están en buenos según su edad. Y que es importante para valorar pues qué estado de flexibilidad tiene la persona, y pues obviamente nos va a decir entonces cómo debemos de enfocar el ejercicio si esa persona necesita trabajarle mucho la flexibilidad de ciertos grupos musculares. Este otro es el de 30 segundos chair stand, o de sentarse y levantarse durante 30 segundos. Es un test muy importante, utilizado internacionalmente, inclusive ahora lo están utilizando como valoración para las personas que ya sufrieron de COVID y quedaron, digamos, mucho tiempo en el hospitalizados en UCI y que salen y que quedan con una disminución de la capacidad física. Lo utilizan inclusive para mirar también cómo se comporta la saturación de oxígeno con este ejercicio. Es muy simple, simplemente uno le dice a la persona que se para y se siente durante 30 segundos y uno cuenta cuántas veces lo puede lograr. Y me está mirando, es la fuerza, sobre todo de los miembros inferiores. El otro test que se utiliza es la capacidad, el test de capacidad aeróbica, o el de las 6 minutos wall test, que es una prueba simplemente donde en un circuito que ya está determinado y que uno tiene determinados los metrajes, uno le dice a la persona que haga el mayor número de vueltas durante 6 minutos, y esa es la cantidad de metros totales que logra la persona, y que dependiendo de esa cantidad de metros nos está diciendo cómo está su capacidad cardiorrespiratoria. Es tanto como esto. Se ha observado que el que logran, por ejemplo, menos de 300 metros en 6 minutos es una persona con muy mala capacidad de tipo aeróbico y que tiene mucho mayor riesgo de las complicaciones, tanto después de, digamos, de hospitalización o complicaciones a nivel cardiovascular en un futuro. El de la fuerza de presión manual, que se hace con este tipo de aparaticos, que es para medir la fuerza, cuánta fuerza tiene uno pues en la presión, es indirectamente para medir la fuerza pues del miembro superior, y es también un dato interesante que nos va a servir para ver cómo está esa parte muscular. Y esta prueba, que es la de agilidad, coordinación y velocidad en la marcha, donde la persona a 2,5 metros se le pone un cono, la persona empieza sentada y se le cronometra el tiempo que se demora en pararse, darle la vuelta al cono y a devolverse.
Pues les cuento que esta pruebita tan sencilla se ha correlacionado con el riesgo de caídas para una persona. Cuando lo hace demasiado lento, ¿qué quiere decir eso? Es que no tiene buena coordinación en la marcha y por ende esa persona tiene mucho alto riesgo de poderse caer, de tropezarse y caerse. Entonces miren que son pruebas muy importantes, sencillas, pero que nos dan una gran información tanto a los fisioterapeutas como también a los médicos especialistas en medicina deportiva para saber cómo le prescribimos el ejercicio a las personas. Estos son algunos ejemplos, por ejemplo, estos son otros test que utilizamos. Miren, este es un test, el SOA test, es un test para medir la coordinación motora de motricidad fina y simplemente consiste en mover las laticas y miren cómo las tiene con una sola mano, tiene que cambiarlas, por eso se llama así soda, porque es de una latica de soda, que están desocupadas precisamente para que la persona le sea más dificultoso mover pues las laticas y ponerlas y voltearlas. Hay unas distancias determinadas. Uno lo que mide es el tiempo que se demora en hacer esa maniobra ida y vuelta. Y es, es un test donde se va a valorar a la persona con ella misma, o sea, cómo va a progresar, digamos, con el tiempo en esa parte de coordinación. Por ejemplo, en un paciente con Parkinson o con Alzheimer es muy importante valorar esto. Este test, el que les decía ahorita, que es el de pararse y sentarse. Entonces miren que está trabajando precisamente el fortalecimiento para medir cómo está esa fuerza de miembros inferiores. Y simplemente se mide en 30 segundos o en un minuto, eso ya depende, hay varios tipos de test para esto. Se mide el tiempo, el número de veces que puede levantarse. Este otro es el que les decía, el de ir y volver de la persona. Ahí, por ejemplo, yo soy el cono, entonces la persona me da la vuelta y simplemente se vuelve a sentar y uno le mide el tiempo que se demora en realizar esa, esa actividad. Bueno, entonces vamos ya para el tema 5, precisamente el ejercicio controlado, ¿por qué va a servir y por qué hay una campaña a nivel internacional que se llama Exercise is Medicine, o sea, el ejercicio es medicina? Y pues yo lo puse así, el ejercicio en realidad es como un medicamento, o sea, cuando uno manda una receta, nosotros los especialistas en medicina deportiva, pues fuera de que obviamente mandamos las recetas normales de diferentes medicamentos, pero nuestra receta fundamental es precisamente el ejercicio como tal. ¿Y el por qué? Porque es que eh, hagamos una comparación. Cuando uno manda un medicamento, un tipo de medicamento, por decir algo, acetaminofén, que es el más común, pues simplemente es un tipo de ejercicio, por decir algo, el tipo de ejercicio, un ejercicio de fortalecimiento de brazos. Los miligramos del medicamento, que uno dice entonces acetaminofén 500 miligramos, pues entonces uno va a prescribir la intensidad o el vigor con el cual debe realizar el ejercicio. Entonces, por decir algo, uno les va a decir a los profesionales en deporte o a los educadores físicos o a los fisioterapeutas, bueno, vamos a trabajarle digamos, al 50% de la intensidad máxima que pueda la persona. O cuando uno trabaja, por ejemplo, bandas elásticas, entonces hay diferentes colores que me miden los diferentes tipos de intensidad, por decir algo. Las veces al día, es las veces al día que yo mando el ejercicio. O sea, yo le digo a medicamentos, me va a tomar, entonces acetaminofén, 500 miligramos 3 veces al día o cada 8 horas, pues igual uno le dice entonces las veces por semana que tiene que realizar ese ejercicio para que se logren los objetivos. Y el tiempo de aplicación, pues digamos que uno dice el acetaminofén me lo va a tomar por una semana, pues entonces uno le dice, bueno, el programa de ejercicio para que mejore, digamos, su condición muscular tiene que ser mínimo de un mes. Entonces miren que en realidad cuando uno prescribe el ejercicio es como prescribir un medicamento. Y de todas estas criterios de cómo prescribe el ejercicio, pues va a depender de que se logren unos objetivos
ya cuando se necesita ese medicamento llamado ejercicio para diferentes tipos de enfermedades. Miren, todos estos son tipos de enfermedades que se ha comprobado y que tienen evidencia científica que el ejercicio es importantísimo para, como parte del tratamiento de ellas. Esto es sacado precisamente de una, mm, de una revisión pues, sistemática que se hizo por allá en el 2015 de la parte del ejercicio, en una revista pues, internacional de las top a nivel internacional, y observen, por ejemplo, en diferentes tipos de enfermedades lo que se ha comprobado con el ejercicio. La parte de enfermedades metabólicas, obviamente en la obesidad es importantísimo. Una persona obesa que quiera bajar de grasa, porque es más fundamental bajar la grasa que el peso, como les decía ahorita, es súper importante el ejercicio. Mejor dicho, yo puedo tener una dieta muy estricta, pero el cuerpo se defiende ante una dieta muy estricta simplemente bajando el gasto calórico y por ende, por eso uno con una dieta estricta baja al principio, pero ya después se va a estancar. Entonces necesita el ejercicio precisamente para que continúe bajando de peso. En las hiperlipidemias, que son todos esos trastornos de colesterol, triglicéridos y todo eso, está súper también. Hay una evidencia clara sobre la utilidad del ejercicio. En las enfermedades cardiovasculares como la apoplejía pues, o las trombosis cerebrales, la hipertensión, la enfermedad coronaria, y por eso precisamente existe la rehabilitación cardíaca, que la rehabilitación cardíaca, la principal componente, precisamente la parte del ejercicio, la insuficiencia cardíaca, y que ya son personas más complicadas todavía, donde el corazón está fallando, pero que también el ejercicio se ha visto que tiene una función importantísima. En la claudicación intermitente, que son las personas que se le obstruyen las arterias de las piernas y entonces cuando va caminando sienten como una pedrada en la pantorrilla y que les impide seguir caminando. Entonces lo que se ha observado es que el ejercicio gradual les va mejorando esa capacidad para realizar la actividad. Ya en trastornos musculoesqueléticos como las osteoartritis, o sea, los problemas degenerativos, desafortunadamente muchos médicos anteriormente le decían a una persona con artrosis o con degeneración de las articulaciones que se quieta, y no, antes el contrario, hay que moverla, hay que movilizarla, pero hay que saber cómo movilizarla y saber qué tipo de ejercicio. Miren, que si tienen cualquiera de estas cosas, es importantísimo que no simplemente hagan actividad física, ¿no? O que salga a caminar por decir algo, sino que sea el ejercicio adecuado para ese problema de salud. Y le voy a poner un ejemplo claro. En osteoartritis, un problema, digamos, que tiene artrosis de la rodilla, o hay degeneración del cartílago en la rodilla, a lo mejor le van a decir, no, camine, pero si vive, por ejemplo, en un sitio donde hay muchas lomas, caminar en lomas va a estar contraindicado y con seguridad que antes de hacer mejor, pues le va a ir peor. Entonces, hay algunos tipos de ejercicios que son muy importantes y que tienen que ser, ojalá, prescritos por el médico especialista en medicina deportiva para saber cómo se enfocan. La osteoporosis también, no se puede hacer cualquier tipo de ejercicio, no, ejercicios específicos para mejorar la calcificación. Los dolores de espalda también deben de ser ejercicios específicos. La artritis reumatoidea con mayor razón, pero es muy importante también el ejercicio, sobre todo en el manejo del dolor. En la fibromialgia, que es un problema que cada día está siendo peor, que son dolores múltiples en diferentes partes del cuerpo, se ha observado que de las poquitas cosas que mejoran la calidad de vida de estas personas es el ejercicio. En el cáncer, porque lo que hablamos ahorita, al mejorar nuestras defensas, le permite a la persona por lo menos prevenir que se complique el cáncer o inclusive recuperarse después de los tratamientos de cáncer como la radioterapia o la quimioterapia, que les deja obviamente también un trastorno a nivel muscular. En los síndromes metabólicos como lo del ovario poliquístico, que es más o menos frecuente en las mujeres y que se acompaña mucho también de obesidad, la diabetes, para cualquier tipo de diabético es muy importante el ejercicio. Es más, el ejercicio es parte fundamental, por ejemplo, en el diabético tipo 2, parte importantísima en el tratamiento, en el tratamiento y en el manejo de su problema. En enfermedades pulmonares como las enfermedades pulmonar obstructiva crónica, en el asma,
en la fibrosis quística. También lo que se ha observado es que al mejorar la capacidad ventilatoria de los pulmones con el ejercicio, pues mejora la calidad de vida de estas personas. Obviamente no les va a quitar su problema, pero sí mejoran mucho su calidad de vida. Las enfermedades neurológicas, por ejemplo, como las demencias, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, el Alzheimer, etcétera. Lo que se ha observado es que la contracción muscular manda esos mensajeritos que les decía ahorita y que va a permitir que produzcan sustancias que protejan a las neuronas precisamente de su proceso degenerativo que se da en este tipo de enfermedades. Y también en enfermedades psiquiátricas como la depresión, la ansiedad, en el estrés e inclusive en la esquizofrenia, que es una enfermedad bastante complicada desde el punto de vista psiquiátrico, se ha observado que la persona que hace actividad física no necesita de pronto tantos medicamentos para el manejo de estos problemas de salud que son bastante graves. Bueno. Entonces empecemos a hablar precisamente como de cosas muy específicas. No vamos a hablar de cada una de las enfermedades porque pues el ejercicio específicamente va a servir, pero sí en cosas muy específicas. Por ejemplo, el ejercicio disminuye la presión arterial. Esto es lo que se ha observado. No es que obviamente pues no van a necesitar tratamiento, pero sí es parte importante de su tratamiento para mantener una presión por lo menos controlada con el medicamento. ¿Y por qué? Porque el ejercicio produce lo que llaman vasodilatación y al disminuir, o sea, al abrir las arterias, pues hace que la presión arterial, pues obviamente disminuye. Como les decía ahorita, también va a evitar que se acumule el exceso de colesterol. ¿Y cómo? A través de estimular este tipo de colesterol que se llama el HDL, que es lo que llamamos el colesterol bueno. ¿Qué es el HDL? El HDL hace todo lo contrario al LDL. El LDL, que es el malo, deposita esa grasa en las arterias. En cambio, el HDL la recoge y se la lleva al hígado para que sea eliminada. Entonces, este HL haga de cuenta que es como el carrito de basura que va pasando por las calles y va recogiendo todos esos acúmulos de basura que hay en las calles. Es lo que hace el HL. Y precisamente entonces vamos a evitar que se nos dé estas obstrucciones de la arteria y que se nos produzca entonces el infarto. Fuera de eso, el entrenamiento de fuerza combinado con entrenamiento cardiorrespiratorio, por ejemplo, bicicleta, caminata o natación, entonces va a evitar este problema y es la falta muscular cuando uno llegue a la vejez. Esa atrofia muscular que llamamos sarcopenia es un problema gravísimo también en la vejez y que cuando uno llega a edades avanzadas con una masa muscular muy pequeña, pues va a tener mucho más posibilidades de caídas, de problemas metabólicos, de un montón de problemas a nivel general de salud que nos van a afectar nuestra salud. Fuera de eso, va a evitar también lo que les decía ahorita, que ese perímetro abdominal se aumente, o sea, la famosa pancita de cervecero, que esto lo que se ha visto es que tiene una alta correlación con problemas cardiovasculares y que lleguemos pues a una figura más o menos adecuada, pues ojalá sí, claro que sería pues obviamente ya con un trabajo muy importante. Lo que les decía de la diabetes, miren, la diabetes se da, la diabetes se da es porque simplemente la glucosa, que es el azúcar que va por la sangre, normalmente ya tiene que abrir una puertecita para poder ingresar a las células. Esa puertecita tiene una llave y esa llave se llama insulina. Y resulta que esa chapa de la puerta son una cosa que llaman los receptores de insulina. Entonces, podemos tener mucha insulina, o sea, muchas llaves, pero si los receptores de la insulina, o sea, las chapas están trabadas, entonces no vamos a poder que la glucosa, pues abrir la puerta para que la glucosa o el azúcar se meta dentro de la célula para producir energía. Y entonces se queda todo afuera y se incrementa la glucosa y eso es lo que llamamos diabetes. O sea, se aumenta la glicemia. Entonces, la diabetes con el tiempo puede producir una serie de alteraciones y complicaciones a nivel cardiovascular, a nivel inclusive neurológico, se le va perdiendo la sensibilidad. ¿Saben quién arregla
esa chapita? Pues precisamente el ejercicio. El ejercicio es como aquel señor que llamamos para que nos arregle la chapa, o sea, nos arregle el receptor, y cuando nos arregla el receptor, entonces la llavecita que es la insulina sí sirve y puede abrir la puerta, y para que pueda abrir la puerta, y entonces la glucosa pueda ingresar a la célula para que se produzca energía a través de ella. Entonces, miren la importancia. El ejercicio básicamente está siendo en forma natural un medicamento y está actuando específicamente con el problema de la diabetes tipo 2. ¿Qué otra cosa hace el ejercicio? Regula el apetito y el sueño, es muy importante. Y por eso, pues, por ejemplo, en enfermedades psiquiátricas va a ser importante porque eso es una de las cosas que más se alteran en las enfermedades psiquiátricas y también en la fibromialgia. Mejora la interacción social, importantísimo también. Evita dolores crónicos porque produce una serie de sustancias que llaman endorfinas, que son como los analgésicos naturales de las personas, y entonces él va a disminuir esos dolores crónicos. Y obviamente si yo sufro de artritis, artrosis o por ejemplo fibromialgia y todas esas cosas que se acompañan con dolor, pues entonces el ejercicio va a ayudar a manejar ese dolor y por ende pues a evitar a que tenga que tomar muchos medicamentos analgésicos y antiinflamatorios que ustedes saben que no se pueden tomar por bastante tiempo porque pueden producir otros tipos de alteraciones. Fuera de eso, el ejercicio va a producir calcificación de los huesos. Entonces, si yo hago entrenamiento de fuerza, por ejemplo, ahí, por ejemplo, el ejercicio de fuerza es muy importante. ¿Qué va a evitar? Que vaya a caerme y por ende, si yo tengo descalcificado el hueso, me vaya a fracturar. Y fuera de eso, el ejercicio mejora la conducción nerviosa, o sea, hace que la transmisión nerviosa sea mucho más rápida, entonces mejoro mi coordinación, mejoro mi equilibrio y por ende, pues menos posibilidad de que me caiga y tenga la posibilidad, digamos, de que si me tropiezo, me agarre de algo y me pueda sostener y no me vaya a caer. Por ende, menos fracturas, que ustedes saben que las fracturas tienen a veces consecuencias muy graves, pues sobre todo mientras más mayor sea la persona. Y la otra parte es precisamente el ejercicio, cómo tiene beneficios en el cerebro. Lo que hace es básicamente, a ver, las neuronas lo que hacen es interconectarse, o sea, así como en una cosa de estas de servidores de computadores, donde mientras estén más conectados funcionan mejor, pues así son las neuronas, mientras estén más conectadas funcionan mejor. De hecho, precisamente una persona, digamos, con Alzheimer, esas interconexiones se van alterando ahí, y entonces, y hay muerte neuronal. Lo que se ha observado con el ejercicio es como el señor ese que empieza a conectar todas las redes y pues precisamente como mejora esa interconexión entre todas las neuronas, pues el funcionamiento como tal va a ser mucho mejor. O sea, que va a mejorar los procesos cognitivos, va a mejorar entonces la memoria, va a mejorar la parte de lógica. Se ha observado, por ejemplo, que en los niños, los que hacen más actividad física, su mente es mucho más ágil. Aumenta eso lo que llama la plasticidad neuronal, que es esa interconexión como tal entre las neuronas, y eso también va a producir unas ciertas sustancias como el factor neurológico derivado del cerebro que protegen a las neuronas como tal y entonces disminuyen el riesgo de Alzheimer y Parkinson, porque fuera de eso también se ha observado que disminuyen las ciertas sustancias que llaman radicales libres que pueden producir también alteraciones a nivel de las neuronas. Y la otra parte que es más, que nos compete más pues como en la actualidad, y es que el ejercicio mejora nuestro sistema de defensas y pues entre ellas obviamente también al parecer contra el COVID, aunque no hay unas investigaciones pues específicas del COVID porque es algo muy reciente, pero lo que se ha observado y ya sí hay evidencia es que, por decir algo, mejora las defensas contra infecciones virales, por ejemplo en la influenza, eh, y se ha observado inclusive que después de la vacuna mejora la producción de anticuerpos para que esa vacuna funcione mejor.
en la influenza, como les digo, y inclusive también con otras infecciones virales pues muy parecidas a la del COVID-19. Lo que pasa es que al parecer mejora pues ciertas organelas o partecitas de las células desde el punto de vista energético que son muy importantes en la parte inmunológica, o sea, en las células de defensa del organismo. O sea, que también nos puede ayudar a mejorar esas defensas contra todas estas infecciones y pues entre ellas muy posiblemente para que el COVID. Y lo que sí se ha visto es la relación de que aquellas personas que hacen actividad física pues tienen menos tiempo de hospitalización y se recuperan mucho más fácil. Y lo que sí es que después del COVID, por ejemplo, muchas personas quedan con problemas de fatiga muscular, de dificultad respiratoria para movilizarse, o sea, con una disminución de su capacidad física muy importante debido pues al estar encamado mucho tiempo y como decíamos, el estar encamado mucho tiempo tiene muchas alteraciones en la salud y pues parte fundamental de la recuperación de esas personas va a ser precisamente el ejercicio a través del proceso de rehabilitación como tal. Precisamente en Solas estamos tratando de montar ese tipo de programas para esas personas que han sufrido del COVID y que necesitan una recuperación de su condición física para eso. Entonces, ya por último son las conclusiones. Y es que una vejez saludable e independiente depende en buena parte de esa capacidad funcional que adquiere durante toda la vida y que lo conserva para la vejez. O sea que es como asimilar esa actividad física que se acumule durante toda su vida, es como ese ahorro que uno hace de la pensión para tener una mejor vejez. Entonces, si queremos llegar a ser un adulto mayor activo e independiente, pues necesitamos es esto, que sigamos activos durante toda la vida. Miren el nivel de rendimiento físico comparado con obviamente a partir de los 30 años, ese rendimiento físico empieza a bajar y por eso pues uno ve que los deportistas generalmente 30, 35 años, con algunas excepciones de personas muy bien dotadas, pueden durar hasta 40 años en su vida pues, deportiva, pero obviamente a partir de los 30 años, por el deterioro normal, se empieza a disminuir el nivel de rendimiento físico. Pero si yo sigo activo durante toda mi vida, voy a lograr esto, a tener una vejez bien, independiente y saludable, pero si no sigo siendo, si dejo de hacer actividad física y soy sedentario, muy posiblemente voy a ser esa persona que va a terminar en una cama totalmente dependiente de otras personas que me hagan el cuidado. Entonces, el ejercicio prolonga la salud e independencia y esto debe ser desde la niñez, o sea, todo el ciclo vital. O sea, al niño debe hacer, lo debemos dejar hacer actividad física, al adolescente también, cuando estamos adultos también y obviamente cuando estemos ya como adulto mayor, pues también. O sea, que esa actividad física debe ser durante todo el ciclo vital. Y como decía una frase acá que me encontré en Walt Disney, la mejor manera de empezar es dejar de hablar y empezar a actuar. O sea, debemos de hablar, hagamos actividad física por lo menos y ya si tenemos algún problema de salud, pues hagamos ejercicio, ojalá prescrito por un médico especialista en medicina deportiva y controlado por profesionales precisamente del deporte, del profesional en deporte o de la actividad física o educadores físicos, que son los que saben precisamente cómo deben de hacer los ejercicios. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Elkin, por la presentación. Sí, hay muchos comentarios y preguntas. Voy a empezar aquí con la sección de preguntas y respuestas y nos dicen, por la pandemia, la falta de actividad me ha generado bursitis del trocante y espolón. Me he aumentado de peso, ¿cómo me puedo curar y qué debo hacer? Sí, o sea, la pandemia, eso es una de las consecuencias precisamente, pues ya se ha visto en estudios
que el nivel de actividad física de las personas disminuyó mucho, precisamente, pues sobre todo cuando estábamos en confinamiento, y que eso empezó entonces a generar problemas derivados precisamente del sedentarismo, de la inactividad. Bursitis, por ejemplo, bursitis, tendinitis y todo esto, que son problemas derivados de que uno se desacondiciona y cuando va a hacer, digamos, alguna actividad muscular, pues ese músculo no está preparado para eso y entonces empiezan esos problemas que llamamos de lesiones por sobreuso. Y es solicitar una estructura que no está preparada, digamos, para hacer alguna actividad. ¿Y es por qué? Por el mismo desacondicionamiento. Entonces, obviamente, sí es muy frecuente. Que ya cuando tienen estos tipos de problemas, ¿yo qué les sugiero? Deben de tener pues, la evaluación de médico especialista en medicina deportiva. Primero que para hacer un diagnóstico claro, obviamente, de qué es lo que tienen, para tratar entonces ese problema inicialmente y pues para saber cómo se enfoca el ejercicio precisamente para que vuelva otra vez como a las actividades normales. Entonces es importante, o sea, siempre que yo tenga un problema de salud, es mejor que haya pues una evaluación médico-deportiva para que ya tenga la prescripción del ejercicio. Como decíamos, el ejercicio es un medicamento, pero hay que saberlo prescribir bien para que tenga pues sus efectos adecuados. Listo, también nos dicen, una persona que lleva varios años sedentario tiene posibilidades de regenerar todos estos desgastes con iniciar actividades físicas. Perdón, no te escuché a lo último. ¿Me repites, por favor? Sí, una persona que lleva varios años sedentario tiene Sí. posibilidades de regenerar todos estos desgastes con iniciar actividad física. Sí, cualquier persona, no hay ningún problema. Uno puede iniciar la actividad física cuando lo desee. Es más, muchas personas fueron sedentarias toda su vida y les dio por hacer actividad física, digamos, cuando ya eran adultos mayores. No hay ningún problema. El efecto del ejercicio y la actividad física se da a cualquier edad, y inclusive se ha observado que en personas totalmente sedentarias y que son adultos mayores y que empiezan, digamos, a hacer un trabajo de fortalecimiento, pueden mejorar en 6 meses, aumentar su fuerza más o menos en un 30%, que es algo muy significativo. Es tan significativo que puede ser pasar de estar postrado en una cama a pasar a hacer actividades normales de su edad. Entonces, eso lo pueden hacer en cualquier momento. Obviamente, con mayor razón, ojalá bien direccionados, pues por personas profesionales. Bueno, también nos dicen, en caso de una persona con Alzheimer avanzado, ¿la gimnasia pasiva puede suplir la actividad física? No, la pasiva, estamos hablando, me imagino que del estimulador eléctrico, ¿cierto? Me imagino que están hablando de eso. A ver, si es eso, estimuladores eléctricos, lo que llaman gimnasia pasiva, pues simplemente eso produce contracción muscular. Bueno, ahí por esa parte, de pronto le va a conservar su parte muscular, pero lo que pasa es que cuando uno hace actividad física, no solamente está contrayendo el músculo, sino, digamos, el corazón se contrae más veces para poder mandar la circulación o la sangre suficiente a ese músculo para que coja el oxígeno y pueda producir energía. También uno está respirando más veces por minuto para poder meter más aire y entonces que el oxígeno que está respirando llegue a las arterias, pase a la sangre y que el corazón lo mande a todo el sistema. ¿Sí me entiende? Entonces, en el ejercicio obviamente va a ser mucho más integral la mejoría, pues como decíamos, todos los sistemas y la definición de la forma física es la capacidad óptima, pero de funcionar todos los sistemas. Estamos funcionando todos los sistemas. Entonces, es importante eso. Empecemos también por la parte neurológica. El solo hecho de yo moverme y hacer algún tipo de ejercicio, por ejemplo, de tipo coordinativo, estoy ordenándome a través de mi cerebro, ordenando los músculos que se muevan en determinada forma. O sea, mandando señales eléctricas a través de los nervios para que funcionen. Y eso es entrenable también.
y eso se hace precisamente a través de la actividad física. Pero la gimnasia pasiva solamente, como les digo, se queda como en una partecita nomás. Entonces no sería suficiente. Listo. La última pregunta que tenemos aquí es una señora que nos dice que ella consume calcio y vitamina D. Hace ejercicio en el gimnasio 12 horas semanales y tiene osteoporosis. ¿Qué otro factor puede estar influyendo en esto? Perdón, no te entendí lo último. Sí, que la señora consume calcio y vitamina D, hace ejercicio en el gimnasio 12 horas semanales y tiene Sí, osteoporosis. ¿Qué otro sí. factor puede estar influyendo en esto, en que tenga osteoporosis? Sí, lo que pasa es que de todas maneras la osteoporosis, sí, tiene muchos otros factores, a veces también tiene su componente hereditario. El ejercicio en la osteoporosis no es para quitar la osteoporosis, y eso sí quede muy claro. Es parte del tratamiento, pero obviamente el manejo de medicamentos es muy importante y que se lo debe mandar pues el especialista para todos los medicamentos que se están utilizando ahora pues para osteoporosis, y el ejercicio pues ayuda a calcificar, ayuda a que esos medicamentos de pronto funcionen mejor, pero no quiere decir que con el ejercicio se le va a quitar, ¿listo? Y la osteoporosis generalmente no se quita, se controla generalmente. La otra parte del ejercicio es que, como decíamos, mejora la fuerza, mejora la coordinación, mejora el equilibrio, pues va a evitar que se vaya a caer. Entonces, fuera de que tiene osteoporosis, si se cae, ahí sí tiene más peligro de que se fracture. Pero si hace ejercicio regularmente, como lo hace, pues va a haber menos chance de que caiga. Obviamente uno no puede decirle en medicina que nunca o que siempre, porque eso es imposible, porque puede haber cualquier cosa que suceda y que se caiga, pues, pero tiene menos chance. Eso por estadística se ha visto que la persona osteoporótica que hace ejercicio tiene menos chance de caerse y de fracturarse. Eso sí es muy importante. Pero como les digo, no es que se le va a quitar la osteoporosis, sino que se va a controlar mejor. Bueno, nos surgieron otras dos preguntas. Dice, una persona con enfermedad neurodegenerativa, ¿con el ejercicio se podría controlar? Neurodegenerativo. Es decir, le va como a prolongar va a hacer que el deterioro no sea tan rápido, básicamente, es eso. Y ya depende, pues obviamente, de la enfermedad neurodegenerativa, porque es que y depende propiamente de la enfermedad. Pero lo que sí se ha observado es que las personas, por ejemplo, por decir algo con Parkinson y que hacen ejercicio y ese ejercicio controlado, por lo menos ese deterioro no se hace tan rápido, sino que se maneja, es mucho más manejable en el tiempo. Y también lo que se ha observado es, con el Alzheimer, por ejemplo, que también las personas que hacen actividad física, pues ese deterioro cognitivo también es mucho más lento. ¿Por qué? Porque el ejercicio mejora la circulación cerebral, porque como les decía, produce unas sustancias que protegen las neuronas. Entonces eso ayuda. Tampoco es que les va a quitar el problema. ¿Listo? Eso también quede claro. O sea, nunca el ejercicio ahí en esa parte va a reemplazar pues un medicamento, obviamente. Ese sí es, pero es parte también del tratamiento de ese problema. Listo, doctor. Pues aquí había otra también relacionada pero es con la enfermedad de Parkinson. Entonces, también está preguntando que con el ejercicio lo controla. Entonces, Sí, como les digo, o sea, su deterioro es más lento, pues. Ese es básicamente eso. listo, ya no hay más preguntas, hay comentarios en redes sociales, aquí que muchísimas gracias, Mucho gusto. qué exposición tan hermosa, muchas bendiciones. Y bueno, doctor, entonces le agradecemos también por su participación en este día. Le recordamos a todos que hoy estamos hablando sobre la importancia de la actividad física como factor protector que nos ayuda a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Ayer estuvimos hablando sobre la estimulación cognitiva
Y antier estuvimos hablando sobre la importancia de las relaciones sociales. No se pierdan, mañana también vamos a tener actividades, vamos a hablar de otro factor muy puntualitos, no les voy a decir en este momento cuál es para que vengan mañana. Y también recuerden que en nuestro sitio web cuidarmecuidarte.org, ahí se ve en la presentación del doctor en la parte de abajo, cuidarmecuidarte.org, pueden consultar más información en nuestro sitio de Facebook, también Grupo de Neurociencias de Antioquia, pueden revivir esta charla. Esta charla quedó grabada, la vamos a subir a nuestro micrositio cuidarmecuidarte.org y también en Facebook pueden encontrar todas las que hemos realizado esta semana y las meses anteriores. Nos vemos esta tarde a las 2 de la tarde, los que recibieron el enlace. Angie, ¿podemos poner el enlace por acá, por favor, también? Claro que sí, ya lo vamos a poner y qué pena te interrumpo, Alejandra. Muchas gracias al doctor Elkin. Les recuerdo Mucho gusto, que hasta luego, feliz día. hasta luego. A las personas que tienen Facebook, en el Facebook también está el enlace para en la tarde ver la otra charla. Igual ya se los voy a dejar acá en el chat. Listo, entonces mañana, bueno, no, ya les dije que no les iba a contar la de mañana, el factor protector, pero entre todo lo que hemos pensado para ustedes está las relaciones sociales, el buen dormir, la actividad física, la alimentación, todo influye para nuestra salud y especialmente la salud de nuestro cerebro. Entonces nos vemos esta tarde a las 2 para hacer un taller práctico sobre lo que acabamos de ver ahorita en la mañana, también con un profesional de SUNLAS. Aquí Ángela nos ayudó poniéndonos el enlace, está en el chat para que todos lo puedan guardar por si no les ha llegado el correo. Y así nos vemos esta tarde. Entonces, feliz descanso y muchas gracias por estar con nosotros.